Un encuentro con la palabra de Dios. Comentario al libro de Daniel. Tema número 8. Capítulo 2. La cabeza de oro. En nuestro video anterior, exploramos el sueño de Nabucodonosor, en el que Dios le revela el curso de la historia mediante la visión de una imponente estatua. Esta imagen mostraba una secuencia de metales: una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, un vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Finalmente, una gran piedra destruye la estatua, instaurando un reino eterno. Pero, ¿qué simboliza cada metal? ¿Qué mensajes divinos se ocultan en esta secuencia? Para empezar, cada metal representa un imperio sucesivo en la historia humana. En el versículo 38, Daniel explica que la cabeza de oro simboliza a Nabucodonosor, personificación del imperio neobabilónico. Esta figura se asocia con la grandeza de Babilonia, cuya expansión militar y riqueza arquitectónica son testigos del poder de su rey. La antigua ciudad de Babilonia, según el relato bíblico, fue de las primeras en surgir en el fértil valle de la Baja Mesopotamia tras el diluvio. Esta ciudad, fundada por Nimrod, bisnieto de Noé, evolucionó de ser una de tantas ciudades a convertirse en un reino poderoso. Siglos después, se consolidó en el imperio amorreo bajo el rey Hammurabi, llegando a dominar toda Mesopotamia. Luego, tras un período de decadencia, Babilonia resurgió con Nabopolassar y alcanzó su cúspide en los días de Nabucodonosor, hasta su caída en el año 539 a.C., ante los medos y los persas. Babilonia se ganó el título de la ciudad más grande de la antigüedad, famosa por el abundante oro que poseía y por sus espléndidos jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los profetas también la describieron de forma impactante. Isaías la llamó perla de los reinos, ornamento de los caldeos y ciudad codiciosa de oro, mientras que Jeremías se refirió a ella como una copa de oro en la mano de Jehová. A nivel religioso, Babilonia albergaba un impresionante centro religioso sin igual. Una tablilla cuneiforme de la época de Nabucodonosor menciona 53 templos principales, 955 pequeños santuarios y 384 altares callejeros dentro de sus muros. El templo más majestuoso, Etemenanki, una torre de 100 metros dedicada al dios Marduk, reflejaba la magnificencia de la ciudad, superada solo por las pirámides de Gizeh. El imperio neobabilónico, aunque breve, dejó una marca imborrable en la historia, con Nabucodonosor gobernando 43 de sus 87 años de existencia. A su muerte en el año 562 a.C., su hijo Amel-Marduk subió al trono. Aunque los registros históricos lo presentan como un rey de vida desordenada, la Biblia menciona un acto de gracia: la liberación y el honor otorgado a Joaquín, el rey encarcelado de Judá. Jeremías 52, 31 al 34. Amel-Marduk gobernó brevemente antes de ser derrocado por Nergal-Sarusur, su cuñado y antiguo cortesano de confianza de Nabucodonosor. Este último emprendió varias campañas militares y se dedicó a fortalecer templos y palacios. Tras su breve reinado, lo sucedió su hijo Labasi-Marduk, quien fue asesinado poco después en medio de una conspiración que puso en el trono a Nabonido. Se considera que el padre de Nabonido podría haber sido un príncipe de Harán, conocido como Nabu-Balatsu-Ikbi, mientras que su madre, posiblemente Shumuadanka, era sacerdotisa de Sin, el dios lunar. Algunas fuentes sugieren que, tras la conquista de Harán por los medos y babilonios en el año 610 a.C., tanto ella como su joven hijo fueron llevados a Babilonia. Eventualmente, ella habría sido trasladada al harén de Nabucodonosor, donde pasó de ser concubina a convertirse en una de sus esposas más distinguidas. Este vínculo real otorgó a Nabonido acceso a privilegios significativos, permitiéndole establecerse como una figura influyente en la administración imperial. Por ejemplo, en el año 585 a.C., Nabucodonosor probablemente lo designó como mediador en el conflicto entre medos y lidios, reforzando así su posición. Además, se cree que Nabonido contrajo matrimonio con una de las hijas de Nabucodonosor, estableciendo un lazo familiar directo con la realeza. Esta relación puede explicar por qué, en el estilo hebreo, Daniel se refiere a Nabucodonosor como padre de Belsasar,
lo cual equivaldría a antecesor o abuelo. Daniel 5:11. En el año 553 a.C., Nabonido, estando en campaña en Palestina, cayó enfermo y se retiró al Líbano para recuperarse. En su ausencia, encomendó el trono a su hijo Belsasar, con el fin de asegurar la continuidad de su linaje y evitar que cualquier oportunista intentara usurpar el poder. Así, Nabonido pudo dedicarse a sus proyectos imperiales mientras su hijo ejercía el poder como corregente en Babilonia. Esto aclara que, cuando Belsasar deseaba otorgar un honor especial a Daniel, solo pudo ofrecerle el tercer puesto en el reino, siendo que él mismo ocupaba el segundo lugar en la jerarquía de poder. Daniel 5:16. En los últimos años del reinado de Nabonido, una nueva figura política, Ciro de Persia, consolidó su dominio en el cercano Oriente. Tras varias conquistas, Ciro invadió Babilonia en el año 539, donde enfrentó poca resistencia. Con una audacia sin igual, las fuerzas persas desviaron el río Éufrates e ingresaron a la ciudad sin enfrentamientos. Esa noche, en medio de una suntuosa fiesta, Belsasar fue sorprendido y asesinado, marcando así el fin del esplendor de Babilonia. El imperio neobabilónico, la cabeza de oro de la visión de Nabucodonosor, había alcanzado una gloria material sin precedentes, pero en menos de un siglo se desintegró. Fundado por el ambicioso Nabopolassar y engrandecido por su hijo Nabucodonosor, el imperio sucumbió rápidamente bajo la dirección de gobernantes débiles, dejando así su lugar a un nuevo poder mundial, los medos y los persas. Este relato de transiciones imperiales nos lleva a reflexionar sobre el poder soberano de Dios para guiar el curso de la historia conforme a su propósito eterno. No importa cuán invencible parezca una potencia, si en los designios de Dios está su reemplazo, su caída es inevitable. Sin embargo, llegará un momento, tal como se reveló en el sueño de Nabucodonosor, en que el reino de Dios será el único que perdure, un reino eterno que no conocerá fin. En nuestro próximo video, repasaremos el fascinante ascenso del imperio que sucedió a Babilonia, el de los medos y los persas. Este reino, simbolizado en la visión de Nabucodonosor por el pecho y los brazos de plata de la monumental estatua, no solo consolidó su poder, sino que transformó radicalmente la historia de la antigua Mesopotamia. Acompáñenos a descubrir en el próximo video los simbolismos, las hazañas y los misterios que rodean la consolidación de este poderío memorable.